Pablo ha escrito usted un artículo en el diario El Mundo titulado 70 años del reinado del dólar. Y esos 70 años se cumplen hoy, justamente hoy, porque hoy hace 7 décadas en Bretton Woods, una localidad del estado de New Hampshire, en el noreste de los Estados Unidos, 12 personas impusieron o pactaron, y eran de distintos países, pues el hecho de que el dólar se convirtiera en la gran moneda universal, en la moneda de referencia. Esos acuerdos de Bretton Woods, por otra parte, dieron origen a lo que es el Banco Mundial, aunque en su principio tenía otro nombre, y también dieron origen al Fondo Monetario Internacional, que es aquella institución, están ambas aquí a 5 o 6 cuadras, que les tira salvavidas a los países. Muy criticados en algunos sectores del mundo, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. No muy queridas por algunos latinoamericanos o españoles. No muy queridas por algunos latinoamericanos o españoles. Hay que tener en cuenta que el 50% del Producto Interno Bruto en aquella época correspondía a la economía estadounidense, hoy eso no llega al 20%. Pero entonces han ocurrido cosas en los últimos días. Por ejemplo, en Brasil, en aquella cumbre de los BRICS, de los jefes de Estado de Brasil, de Rusia, de la India, de la China y de Sudáfrica, se creó el New Development Bank, un banco de casi $100.000 millones de capital, que va fundamentalmente a prestarles dinero a esos países y a algunos otros países. También hay bancos importantes como el Banco de Desarrollo del Brasil, que a veces maneja más dinero incluso que el Banco Mundial, dando ciertos créditos. La pregunta es, y se lo digo porque usted acaba de estar en Bretton Woods, ¿será que este tipo de instituciones amenazan aquella arquitectura de la economía mundial de Bretton Woods o la solidez, la tradición, la solera, por es una palabra muy española, de estas entidades como el Banco Mundial y el Fondo Monetario están tan arraigadas que es imposible que les pongan zancadilla? No, no es imposible que les pongan zancadilla. Digamos que efectivamente, como tú bien comentabas, estas instituciones se crearon en un mundo en el cual la mitad de la producción era Estados Unidos. Ahora mismo en el mundo actual la mitad de la producción son los países en vías de desarrollo, muchos de los cuales en aquella época eran colonias, India por ejemplo, o lo que hoy en día se considerarían estados fallidos, como por ejemplo China. Es decir, que han cambiado mucho las cosas y estas instituciones, el Fondo Monetario y el Banco, por un lado se han quedado relativamente pequeños en un mundo en el que el sector privado ha crecido mucho más, los mercados financieros son ahora mucho más grandes, también en un mundo en el cual, digamos, hay otros acuerdos regionales, la iniciativa Chiang Mai en China, por ejemplo, bueno, en China, 13 países asiáticos, aunque China es el más importante, el Banco BRICS, como se acaba de llamar, es decir, hay una serie de polos, digamos, que le disputan la primacía a estas instituciones que además están muy controladas por Estados Unidos y en las que Europa está sobrerepresentadísima. Otra cosa, sin embargo, que lo vayan a conseguir, es decir, en muchas ocasiones, por ejemplo, el Banco BRICS, como se le llama ya, habrá que ver cómo funciona, habrá que ver si no está muy politizado, habrá que ver qué grado de transparencia tiene. El Fondo Monetario y el Banco Mundial tal vez no sean las organizaciones más transparentes del mundo, pero sí son muy transparentes. Están controladas por ministros de finanzas. Estas otras organizaciones en muchos casos están controladas por gobiernos o por ministros de Asuntos Exteriores. Entonces queda por ver si estas iniciativas verdaderamente van a funcionar. El Banco Brasileño de Desenvolvimiento, por ejemplo, tiene muchísimo dinero, pero en muchos casos ese dinero se ha destinado más a proyectos políticos que a proyectos puramente económicos. También cabe decir que en muchos casos el Banco Mundial ha caído presa de ideologías, con lo cual, digamos que todavía siguen mandando. Es un poco como el dólar, digamos que al dólar por lo menos le quedan un par de décadas, todo el mundo está de acuerdo en eso por delante. Veremos qué pasa. Muñiz. También como la Iglesia Católica, estaba pensando en ese paralelo que el Banco Mundial y el sistema Bretton Woods es como la Iglesia Católica sujeta a jerarquías, a reglas, a una especie de mirada mundial que se demora muchísimo en hacer los cambios, mientras que estas nuevas iglesias o evangélicas o distintos cultos tienen la flexibilidad y dinamismo de crearse y reinventarse e interpretar mucho más lo que necesita el público. Lo que pasa es que, como pasa en estos casos, pues las unas son muy lentas y las otras de repente son más frágiles. Es muy profundo, me acabas de dejar completamente. El dominio del dólar es una bendición y una maldición para Estados Unidos. Por un lado, la bendición es que le da un poder enorme sobre la economía mundial, y lo hemos visto como en tiempos crecientes cada vez Estados Unidos está recurriendo más a sanciones financieras para castigar a diversos países o entes financieros alrededor del mundo. Lo acabamos de ver con el banco francés BNP Paribas.
Lo hemos visto con Rusia, lo hemos visto con Irán, etcétera. ¿Por qué? Porque la mayoría de las transacciones económicas a nivel internacional son denominadas en dólares y por lo tanto en última instancia el Departamento del Tesoro puede castigar a los bancos que hagan transacciones con dólares y eso tiene un enorme peso en relaciones diplomáticas. El maleficio es que todo el mundo quiere activos en dólares. ¿Por qué? Porque el sistema judicial de Estados Unidos, el Estado de Derecho, es muy confiable. Por otro lado, es una economía abierta. Los activos en dólares son muy líquidos, a diferencia de los chinos o de los otros países. El euro ha estado en una crisis. Y esto quiere decir que si la gente quiere activos en dólares, incluyendo bonos del Tesoro, lo cual entonces hace que el endeudamiento de Estados Unidos básicamente no tenga fin. Y vemos cómo en este momento en la economía estadounidense la deuda alcanza más del 100% del PIB, el mayor nivel en tiempos de paz en la historia del país, y aún así los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos están en uno de los niveles más bajos históricamente. O sea, el costo de endeudarse para el gobierno estadounidense es muy bajo porque la gente quiere activos denominados en dólares. Y esto, por supuesto, que va a continuar inflando el endeudamiento federal del gobierno y eventualmente vamos a ver hasta dónde llega ese fenómeno. A propósito de Bretton Woods, usted cuenta aquí que la razón por la cual el Fondo Monetario Internacional tiene siempre como director gerente a un europeo, y todo ocurrió por un episodio de Harry Dexter White, el hombre, el estadounidense, el que pusieron frente al Fondo Monetario cuando empezó. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, Henry Dexter White se le ha acusado de ser un espía de la Unión Soviética. Digamos que él no es que fuera un espía, pero sí era un hombre de izquierdas y era un hombre que quería forzar una alianza estratégica entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Por esa razón le pasó documentos secretos a la Unión Soviética. Pero no de era un Stalin. espía. Quiero decir, sí era un espía. Sí, no, efectivamente era un espía. Lo que quiero decir es, era un espía ideológico, vamos, no era, digamos, y digamos que él tenía como una especie de teoría política en la cabeza de que tenía que haber una alianza que sería completamente antinatural entre los Estados Unidos de entonces y la Unión Soviética. Y le pasó documentos secretos, digamos que sí, era un espía, vamos, pero no era un espía porque quisiera que la Unión Soviética ganara, sino porque tenía una teoría un poco loca en la cabeza. Esto se descubrió cuando él iba a ser nombrado director gerente del Fondo Monetario, le destruyó sus aspiraciones, tuvieron que buscar rápidamente al primero que pasaba por allí, encontraron a un belga, pusieron al belga y Henry Dexter White después murió en un ataque al corazón, que algunos dicen bueno, teorías conspiratorias, que fue un asesinato, en su casa de fin de semana, que no está lejos de Bretton Woods, precisamente. Curiosamente.